Muy bien, entonces déjenme grabar. Y déjenme presentar la pantalla. Ok, bien. La clase pasada vimos los filtros pasivos de primer orden, que eran el filtro pasabajas, que se encarga de dejar pasar las frecuencias bajas y filtrar o suprimir las frecuencias altas. Y vimos el filtro pasa altas, que se encarga de filtrar o eliminar o suprimir las frecuencias bajas y dejar pasar solo las frecuencias altas. Vamos a ver los primeros filtros pasivos de segundo orden. ¿Sí? Lo que vamos a ver lo pueden encontrar igual en el libro de William Haidt, el de análisis de circuitos para ingeniería, en la sección de filtros pasivos. Y pues vamos a diseñar y valorar filtros pasivos de segundo orden y vamos a resolver sus circuitos en frecuencia compleja. Ahora, este es mi filtro pasabanda ideal. ¿Sí? Un filtro pasabanda, ya lo habíamos comentado brevemente en la clase anterior, lo que va a hacer es dejar pasar nada más una banda de frecuencias o un rango de frecuencias. Para este filtro, cuyo símbolo tenemos aquí, que si se fijan son 3 senoidales, 2 tachadas o las de las orillas tachadas y solo la del centro no está tachada. ¿Esto por qué? Porque me va a suprimir frecuencias altas a partir de un punto y frecuencias bajas a partir de un punto. ¿Sí? Solo me va a dejar pasar un rango intermedio de frecuencias. Entonces, este filtro ya va a tener dos frecuencias de corte. ¿Sí? Voy a tener la frecuencia de corte 1, que es donde empiezan a pasar las frecuencias, y la frecuencia 2, donde terminan las frecuencias que pasan a través de mi filtro. Voy a tener dos bandas de paro. ¿Sí? Ahora, este filtro, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Este filtro se puede implementar, una de las muchas formas en las que puede implementar un filtro pasabanda, pues es combinando un filtro pasabajas y un filtro pasaltas. ¿Sí? Si yo agarro, ¿sí? Y digo, ok, voy a tomar un filtro pasaltas y lo voy a conectar en cascada o lo que es lo mismo en serie con un filtro pasabajas, sus comportamientos se suman, ¿sí? Es decir, la región de, o la banda de paso de ambos filtros se superponen ambas regiones de paso y la conjunción o la superposición de ambas regiones, perdón, es la banda que va a pasar a través de mis filtros. Es decir, voy a tener, si se fijan, esta es la respuesta de un filtro pasa altas y esta es la respuesta de un filtro pasa bajas. Entonces junto los dos filtros y donde coinciden las dos bandas de paso es la banda de paso que voy a tener. ¿Sí? Este es el comportamiento real de mi filtro pasabanda. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Si se fijan aquí, tengo conectado primero el pasa altas, ¿sí? Y luego el pasa bajas. Entonces, mi frecuencia de corte 1 la determina el filtro pasa altas y la frecuencia de corte 2 la determina el filtro pasa bajas. ¿Sí? Aquí está. Este es mi filtro pasa, la frecuencia de corte de mi pasa altas y la frecuencia de corte de mi pasa bajas. ¿Cómo va a funcionar? Supongamos que yo defino que mi filtro pasa altas es de 1 kHz y mi filtro pasa bajas es de 10 kHz. ¿Eso qué significa? El pasa altas deja pasar de 1 kHz hacia arriba y el pasa bajas deja pasar desde 0, bueno, desde 1 Hz hasta 10 kHz. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Maestro, una duda. Ajá. Este es un ejemplo en el que, o sea, se combinan tanto bajas y altas, pero hay un método que, o sea, este es el convencional o es una forma de hacer un pasabandas.
Es una forma, hay diferentes formas de implementar pasabandas. Ya que veamos circuitos de segundo orden o de orden superior, vamos a ver cómo hacer un pasabandas con otra topología. Esta es la topología, digamos, más básica. ¿Sí? Ok, ok. Ujú, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No. Bien. Entonces, otra vez, voy a tener dos filtros. La frecuencia de corte uno la define el pasa altas, la frecuencia de corte 2 la define el pasa bajas. Dijimos que, es más, déjenme ponerlo aquí en un editor de texto. Aquí está. Entonces voy a tener un filtro pasa altas. Y mi pasa altas tiene su frecuencia de corte. Tiene su frecuencia de corte en 1 kHz. 1 kHz. Listo. Y mi pasabajas tiene su frecuencia de corte en 10 kHz. ¿Sí? Ahí está. Ahora, yo voy a combinar ambos filtros. ¿Sí? Voy a tener la entrada a mi filtro pasa altas y luego la salida de ese filtro va a mi filtro pasa bajas. ¿Sí? Y ya eso sale a mi sistema. Ahora, pregunta. Viene una señal de 500 Hz. ¿Sí? Viene una señal de 500 Hz. Se supone que este filtro debe rechazar todo lo que esté por abajo de 1 kHz y por arriba de 10 kHz. O sea, mi banda de paso es desde 1 hasta 10. Vamos a verificar si es cierto. Viene una señal de 500 Hz. ¿Pasa por el pasa altas de 1 kilo? No, No. No. El pasa altas solo deja pasar de 1 kilo o superiores. Viene una señal de 800 Hz. ¿Pasa por el pasa altas? No, No. no, Viene una señal de 1 kHz. ¿Pasa por el pasa altas? sí. Sí. Esa señal, pues es aquí en la frecuencia de corte. O sea, ya alcanza a pasar a través de mi filtro. ¿Pasa por el pasa bajas? La de 1 kHz. sí, ¿no? Sí. El pasa bajas deja pasar todo desde 1 hasta 10 kHz. Entonces pasa tanto por el pasa altas como por el pasa bajas. Entonces sale mi señal de 10 kHz. ¿Sí? Aquí viene una señal y sale por acá. Listo. Ahora, una señal de 2 kHz pasa por el pasa altas. No. Sí, Sí. Sí, el pasa altas deja pasar todas las señales de 1 kHz superiores, acuérdense. ¿Pasa por el pasa bajas? sí, Sí. ¿Una señal de 5 kHz pasa por el pasa altas? sí, ¿Pasa por el pasa bajas? sí, ¿Una señal de 10 kHz pasa por el pasa altas? sí, ¿Pasa por el pasa bajas? sí, Sí. Pasa por ambos filtros. ¿Una señal de 11 kHz pasa por el pasa altas? sí, ¿Pasa por el pasa bajas? no, No. ¿Sí? ¿Una señal de 20 kHz pasa por el pasa altas? Sí. ¿Pasa por el pasa bajas? No. Bien. Entonces ahí está, ese es el funcionamiento básico de mi filtro. Cada uno de mis filtros de primer orden lo que va a hacer es detener un rango diferente de frecuencias. ¿Sí? Ahora, supongan que yo cambio los filtros de lugar. Pongo el pasabajas primero y el pasaaltas después. ¿Se modifica el comportamiento del filtro? Pues sí, porque primero dejaría pasar de 0 a 10. Vamos a ver. ahora será el contrario, ¿no?
El otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro circuito, pero que ahora no deja pasar las del medio, sino que pasa las de los extremos, que tiene dos bandas de paso y una de paro. Ok, vamos a ver. Empezamos otra vez. Señal de 100 Hz. ¿Pasa por el pasabajas a 10? Sí, ¿Pasa por el pasaltas de 1 kilo? No, no, No. Señal de 500 Hz. ¿Pasa por el pasabajas? sí, ¿Pasa por el pasaltas? no, Señal de 800 Hz. ¿Pasa por el pasabajas? sí, ¿Pasa por el pasaltas? no, Señal de 1 kilo. ¿Pasa por el pasabajas? sí, ¿Pasa por el pasaltas? sí, Ok. Señal de 2 kilos. ¿Pasa por el pasabajas? sí, ¿Pasa por el pasaltas? sí, Señal de 5 kilos. ¿Pasa por el pasabajas? sí, ¿Pasa por el pasaltas? sí, Señal de 10 kilos. ¿Pasa por el pasabajas? sí, ¿Pasa por el pasaltas? también, Señal de 11 kilos. ¿Pasa por el pasabajas? no, Señal de 20 kilos. ¿Pasa por el pasabajas? no, Ok, entonces el comportamiento, ¿fue el mismo o se modificó? el mismo, ¿no? Así es, el comportamiento es el mismo. No importa el orden en el que ustedes pongan los filtros, están en serie. En serie los componentes en realidad no van a importar. O sea, no importa. Supongan que ustedes ponen un antro y ponen dos cadeneros. Un cadenero va a dejar pasar solamente gente rubia y otro cadenero va a dejar pasar solamente gente de ojos azules. ¿Qué van a tener adentro de su antro? Gente rubia de ojos azules. Ujú. Si cambian el orden de los cadeneros, ¿cambia el contenido de su antro? No, Ok. ¿Se entiende esto? sí, El orden de los filtros no afecta para nada. ¿Sí? Al menos en la configuración ideal. Vamos a ver después que ya en la configuración real sí afecta o sí es diferente tener un circuito RCRL que un circuito RLRC. Pero para fines prácticos, bueno, para fines de diseño, no nos afecta. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo tener cualquier orden de filtros. Ahora, ¿por qué estos vamos a decir que son filtros de segundo orden? ¿Sí? Estos ya son filtros de segundo orden. Habíamos definido que un filtro de primer orden es el que contiene nada más un componente no lineal. Es decir, o contiene un capacitor o contiene una bobina. Pero para hacer estos filtros yo voy a utilizar dos componentes no lineales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a un filtro pasabajas. ¿Cuál fue un filtro pasabajas que hicieron? O bueno, que vimos. ¿Cuáles son los filtros pasabajas? ¿Cuál circuito? RC, RL, CRLR, RL, ¿cuál? RC RC. o LR. Así es. Un filtro pasabajas puede ser un circuito RC o un circuito LR. Y un filtro pasaltas, ¿cuáles circuitos pueden ser? no, RL. R, RL o CR. Así es. Entonces, si se fijan, dependiendo de las configuraciones de componentes que hagamos, vamos a tener o dos capacitores, o dos bobinas, o un capacitor y una bobina. Entonces vamos a tener siempre dos elementos no lineales, ¿sí? O dos elementos que almacenan energía. Por eso esto es un circuito de segundo orden. Ahora, ¿cómo se expresa segundo orden matemáticamente? A ver, como reinstalé el sistema operativo, hay programas que todavía no instalo. LaTeX.
Ah, se me fue una E de más. Listo. Ahí estás. Ajá, ok. Bien. Ok, ahora. Habíamos visto que si yo tengo un circuito RC, ¿sí? O bueno, independientemente del tipo de circuito que tenga, si tengo un filtro pasabajas, ¿cuál era la función de transferencia para un filtro pasabajas? ¿Sí? Mi función de transferencia para un filtro pasabajas, ¿cómo quedaba? Era el voltaje de entrada, de salida sobre la entrada, ¿no? Sí, pero ya la función de transferencia en términos de tau, ¿cómo quedaba? Ah, ok. Era 1 sobre tau S Muy bien, más es 1. 1 sobre tau S más 1. Ahí está. Esa es mi función de transferencia para un pasabajas. Ahora, ¿cuál es la función de transferencia para un pasaaltas? Tau S entre tau S más 1. Muy bien, tau S entre tau S más 1. ¿Sí? Ahí está mi función de transferencia. Ahora, ambos filtros en este caso están en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener? O sea, si quiero la función de transferencia de mi circuito, se me olvidó poner los circuitos aquí. Bueno, déjenme irme acá a la semana 7. Semana 6. Y aquí está. Bien, supongan que quiero hacer un filtro pasabajas, perdón, pasabanda. Y lo que hago pues es conecto un pasabajas RC con un pasaaltas RL, ¿sí? Esa es una de las muchas configuraciones que puedo hacer. Entonces, este es mi circuito. Lo único que hago es literalmente conectar la salida del filtro pasabajas a la entrada del filtro pasaaltas. Y ya mi salida de acá pues va a ser el resultado de mis dos filtros. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien, o sea, lo único que estoy haciendo es conectar la salida de un filtro a la entrada del otro. Y ya. Ahora, tengo que obtener la función de transferencia de este circuito. O sea, si quiero la función de transferencia del filtro pasabajas, tengo que obtener la función de transferencia de este circuito. ¿Sí? Es decir, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Y pues el principio es el mismo. Puedo obtener el voltaje aquí en la bobina. ¿Sí? Y pues ya nada más lo relaciono con el voltaje de entrada. Pero si se fijan, esto ya no es un divisor de voltaje. Esto ya es un análisis de mallas. ¿Sí? De mallas o de nodos, dependiendo de si lo hacemos por corriente o por voltaje. Ahora, el análisis aquí pues nos tomaría tiempo. Pero esto lo van a hacer en la cátedra. Hay una forma más fácil de hacer el análisis. ¿Sí? Si yo tengo dos circuitos y ya conozco la función de transferencia de cada uno de los circuitos y los conecto en serie, la función de transferencia de ambos circuitos pues es la función de transferencia multiplicada de ambos circuitos. Por ejemplo, imagínense que yo tengo, vámonos para acá, imagínense que en lugar de dos filtros, lo que tengo aquí es dos amplificadores. ¿Sí? Si yo aquí tengo un amplificador con una ganancia de 2
y un amplificador con una ganancia de 3, ¿cuánto es mi ganancia total? Seis. 6. ¿Sí? Porque las ganancias se multiplican. Si aquí entra un volt y este tiene una ganancia de 2, pues aquí salen 2 volts. Y como este tiene una ganancia de 3, 2 por 3 me da 6. Es decir, se multiplican las ganancias. Si fuera uno de 2 y uno de 5, pues tendré una ganancia total de 10. Como la función de transferencia es una relación de ganancia, eso significa que la función de transferencia le puedo aplicar el mismo principio de superposición que a las ganancias. ¿Sí? Eso significa que si ya tengo una función de transferencia y otra función de transferencia, la función de transferencia total es nada más la multiplicación de ambas funciones. ¿Sí? Entonces no necesito analizar todo el circuito por mallas o por nodos. ¿Sí? Lo que puedo hacer es simplemente multiplicar estas dos funciones de transferencia y entonces yo digo que mi función de transferencia para el circuito, y aquí lo voy a poner como BP, que es band pass, o sea, pasa banda. La función de transferencia para el circuito pasa banda no es otra cosa sino la función de transferencia del filtro pasabajas multiplicada por la función de transferencia del filtro pasa altas. Y esto pues va a ser igual a directamente la multiplicación de ambas fracciones o de ambas funciones. ¿Sí? Lo que voy a tener es esta función que multiplica a esta función. Y ya, esa es mi función de transferencia. Ahora, pues, obviamente tengo que resolverla. ¿Cómo va a quedar aquí? Numerador por numerador. 1 por tau s, ¿cuánto me da? Tau S. Tau s. Y luego tau s más 1 por tau s más 1, ¿cuánto me da? Tau S más 1 al cuadrado. Así es. Pues me va a dar tau s más 1 al cuadrado. Y ya, esta es mi función de transferencia. Esta es mi función de transferencia. Ahora obviamente pues la podría dejar así, pero no la voy a dejar así porque necesito alimentar estos datos en mis scripts, ¿sí? En mis tablas. Entonces voy a expandir, nada más voy a expandir el denominador. ¿Sí? Vamos a expandirlo. ¿Y cómo va a quedar? ¿Cómo quedaría el denominador? Binomio cuadrado perfecto, ¿cómo queda? Tau cuadrado S cuadrado. Déjenme copiar esto. Entonces, tau s al cuadrado, pues me va a quedar tau cuadrada por s cuadrada más doble producto del primero por el segundo. ¿Cuánto les va a dar? 2 tau S. 2 tau s más el cuadrado del segundo. ¿Cuánto es el cuadrado de 1? 1. 1. Y este se va. Y este se va. Y ahí está. ¿Sí? Esta es mi función de transferencia ya expandida para mi filtro pasabanda. ¿Sí? Esta pues es la función de transferencia para cualquier filtro pasabanda. Ahora, ¿por qué se llama de segundo orden también? Porque si se fijan, el exponente mayor de S en el denominador es 2, o sea, es de segundo orden la ecuación. También por eso esto se conoce como filtro de segundo orden, porque mi función de transferencia tiene expresiones de segundo orden. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí?
Sí, Bien. Entonces, ahora vamos a este, vamos a alimentar esta expresión en Octave o en MATLAB, en lo que ustedes quieran. Y pues voy a iniciar. Vamos a ver si sí lo instalé. Según yo sí. Ahí está, entonces. Ahí está. Vamos otra vez al script 2 y aquí voy a tener mi script, ¿sí? Y hay que modificarlo, ¿sí? Este script, acuérdense que lo tienen que estar modificando, por eso les dio errores a los que no lo modificaron. Y necesito paquete de funciones de control. No está instalado, entonces déjenme instalarlo. Bueno, mientras se instalan les explico. Ok, entonces para los que tengan MATLAB, pues igual otra vez comentan la línea 3 y pues vamos a definir los valores de nuestros componentes, que se me olvidó ese paso, ¿sí? Vamos a ese paso. Ok, entonces vamos a diseñar nuestro filtro. Para poder usar este script necesitamos diseñar nuestro filtro. Y para el diseño yo voy a utilizar el ejemplo que les di ahorita, ¿sí? Que es un filtro pasabanda de 1 a 10 kHz. Entonces mi pasaltas va a ser de 1 kHz. ¿Sí? Vamos a hacer el diseño del pasaltas. Vamos a hacer el diseño del pasaltas. Ok, entonces la tau de mi pasaltas. El pasaltas dijimos que está a 1 kHz. Y para hacer este ejemplo que ya les puse en la pantalla, mi pasaltas va a ser un circuito RL, ¿sí? Entonces vamos a calcular el valor de la resistencia y de la bobina para el pasaltas, ¿sí? Entonces vamos a hacer esos cálculos. Ahora vamos a hacer la tau, pero para un circuito, quedamos que el pasaltas es un RL. Entonces, ¿cómo calculaba la tau para un circuito RL? Díganme. L sobre R. L sobre R. Y de una vez voy a poner aquí la tau para un circuito RC. ¿Cómo calculaba la tau para un circuito RC? R por C. Esta pues es R por C. Listo, ahí están mis dos taus. Entonces vamos a hacer el circuito RL y el circuito RC. ¿Sí? Para hacerlos por orden, pues voy a hacer primero el RC. ¿Sí? Voy a hacer primero el RC. Entonces vamos a empezar por orden. Mi frecuencia de corte para el circuito, o mi frecuencia de corte acá. El pasabajas es la frecuencia de corte 2. El pasaltas es la frecuencia de corte 1. ¿Sí? Entonces, por eso iba a hacer ahorita el pasaltas. Bueno, es más, déjenme hacerlo en orden, para que no se me confundan. Entonces voy a hacer primero la del pasaltas, porque es la frecuencia de corte 1. Entonces, mi frecuencia de corte 1
va a ser igual a ¿cuánto? ¿Dónde está mi frecuencia de corte 1? La del pasaltas. ¿Dónde la definimos? En 1 kHz. En 1 kHz. Entonces mi frecuencia de corte 1 va a ser 1 kHz. Listo. Y mi frecuencia de corte 2, ¿de cuánto va a ser? 10 kilos. 10 kHz. Muy bien. 10 kHz. Listo, ahí están ya también definidas mis frecuencias de corte. Perfecto. Ahora, vamos a calcular los componentes para la frecuencia de corte 1 para el filtro pasa altas. ¿Sí? Vamos a calcular esos componentes. ¿Cómo calculamos los componentes de un circuito para un pasa altas? Para un pasa altas RL. Pues primero veamos el valor de la inductancia, ¿no? De la bobina. Ujú. Bueno, entonces si vamos para allá, vamos a darle valor a la inductancia. ¿De qué valor quieren la bobina entonces? Un valor que sea real. De 1.5 estaría bien. 1.5 Henrys. Henrys, no, Sí, es alto, es muy alto. ¿cierto? Sí, las bobinas van en milis, micros o nanos. Milihenries, entonces. Unos 1.5. 900 No, o todo las menos. bobinas van en múltiplos de 1, 1.1, 2, 2.2, 3 y 3.3. Creo que también hay de 4. Entonces, la voy a dejar de 1. ¿Sí? Vamos a dejar la Ujú. bobina de 1 milihenry. Ahí está. Esta es la bobina y es de 1 milihenry. Escojan valor para el capacitor. De una vez. No sé, uno es 470 microfaradios, tal vez. Ok. 470 microfaradios. Bien, entonces ya tenemos valores de los componentes. ¿Qué sigue? Pues encontrar los componentes que nos faltan, que son la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Sí? Nos falta encontrar los valores de estas resistencias. Ya tenemos la bobina y el capacitor. Nos faltan las resistencias. Ahora vamos a empezar entonces con el RC, ¿sí? O con el RL, con el que sea. Vamos a encontrar, bueno, el RL, porque es la frecuencia de corte 1. Ahora, ¿qué seguía? Ya que te definía el valor del componente, ¿cómo encontraba el valor de la resistencia? Despejando. ¿Qué despejo? Tau. Ok, entonces habíamos encontrado cuando hicimos los filtros, que tau es el inverso de 2 por pi por la frecuencia de corte. Ese es mi valor de tau. Y esto aplica pues tanto para la tau RL como para la tau RC, eso no importa. Entonces despejamos esta ecuación y yo voy a tener que
Bueno, no despejamos, ya nada más reemplazamos los valores. ¿Sí? Para el caso de mi tau RL, ¿cuánto va a ser su valor? Pues va a ser el inverso de 2pi por la frecuencia. Y el circuito RL, ¿cuál frecuencia de corte lleva? 1 kHz. Es la frecuencia de corte 1. O lo que es lo mismo, pues 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte 1, que es 1 kHz. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuál es el resultado? Son, 159 microsegundos. Bien, 159 microsegundos. Que no es exacto, es aproximado. 159 microsegundos. Bien, ya tenemos entonces la tau. Ahora, ¿qué nos faltaba encontrar del circuito RL? Pues el valor de la resistencia, ¿sí? Que para el circuito RL es la resistencia 2. Entonces, resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior. ¿Cómo encontramos el valor de la resistencia? La inductancia sobre la tau. Va a ser, muy bien, la inductancia sobre el valor de mi tau. Pero pues obviamente como tengo dos taus, especifico que la tau del circuito RL. Ahí está. Y esto pues va a ser igual a 1 milihenry entre 159 microsegundos. ¿Eso cuánto les da? $6.29. Si se fijan, esa resistencia es muy pequeña. Este valor de bobina no se los recomiendo si estuviéramos haciendo una implementación real. ¿Sí? O sea, una resistencia de 6 ohms es muy susceptible de errores. Entonces, suban el valor de la bobina. Yo se los voy a subir aquí. Les voy a dejar la bobina de 20 milihenries. ¿Sí? Con una bobina de 20 milihenries, ¿cuánto les da la resistencia? $126. 126 ohms. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos el valor de la resistencia 2. Y para la tau RC, pues voy a hacer lo mismo. Para la tau RC voy a dividir 1 sobre 2pi, pero por la frecuencia de corte 2, que esto es 1 sobre 2pi por 10 kHz. ¿Y eso cuánto les da? $15.9 micros. Esto nos va a dar
15.9 microsegundos. Entonces, para encontrar en el circuito RC es la resistencia 1. Para encontrar la resistencia 1, pues tengo que despejar resistencia de la tau. ¿Cómo me queda? O sea, ¿cómo encontrábamos la resistencia en un circuito RC al que ya le dimos el valor al capacitor? ¿Cuál era la ecuación que habíamos encontrado? Pues es la tau sobre el valor del capacitor, ¿no? Vamos a tener tau, pero en este caso va a ser especificamos que es la tau de RC entre el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces mi tau van a ser 15.9 microsegundos sobre el valor del capacitor, que eran 470 microfaradios. ¿Eso cuánto les da? 0.03. Entonces, valores de capacitores, tomen nota de esto. Capacitores traten de dejarlos tan pequeños como puedan y bobinas traten de dejarlas tan grandes como puedan. Obviamente usando valores reales. Entonces, ese valor de capacitor no nos sirve. 470 micros no nos sirven. Vamos a bajar el valor del capacitor. Lo voy a dejar de... Vamos a dejarlo de 4.7. Vamos a dejarlo 4.7. ¿Capacitores, valores grandes o pequeños? No escuché bien. Pequeños. Bobinas, valores tan grandes como puedan. Capacitores, valores tan pequeños como puedan. ¿Va? Ok, gracias. Entonces, ahora dividimos 15.9 entre 4.7 y de todos modos me va a dar como 3 y algo. Hagan la división, ¿cuánto les da? Sí, 3.38. Todavía está muy pequeño. Entonces voy a dejar mi capacitor de 470. No, vamos a dejarlo de 47. ¿Cuál era el carácter para la nano? Déjenme buscarlo. La M es mu y la N es eta. Vamos a dejarlo de 47 nanofaradios. Ahí está. 47 nanofaradios. Entonces, ahora sí. 47 nanofaradios. Hagan la división. 15.9 micros entre 47 nanofaradios. ¿Cuánto les da? $338.29. ¿Cerrado? Ok, entonces vamos a dejarlo como aproximadamente. ¿Cuánto otra vez? ¿300 qué? 38. 338, gracias. Ohms. Listo, ahí está. Podríamos haber usado un capacitor de 470 nanos también y me hubiera dado una resistencia de 33.8 ohms, lo cual también es aceptable, pero entre más grande mi resistencia, mejor. Entonces, vamos a dejar estos valores. Y pues vamos a pasar a hacer la simulación. Bueno, vamos a pasar a hacer la simulación en el script. ¿Sí? Vamos a alimentar estos valores de componentes. Me vengo acá a mi script. Y pues vamos a alimentarle estos valores de acá.
Déjenme pasarles esas ecuaciones antes de que suceda cualquier otra cosa. ¿Tienen grupo de WhatsApp ustedes? O sea, ¿hay grupo de la clase? Sí. Sí. ¿Estoy en ese grupo? Están checando. A ver, manden un mensaje a ver si me sale la notificación. Nada más para subirles las ecuaciones. Si no, pues se las Creo subo. que sí están. ¿Ya mandaron mensaje? Sí. Ok, no estoy. Bueno, entonces se las subo al Classroom. Se las voy a subir ahorita al Classroom. Se las voy a subir en el tablón. Ok. Entonces, tablón. Ecuaciones. Añadir archivo. Arrastra aquí un archivo. Añadir otro archivo. Y listo, ahí está publicado en el tablón del Classroom. Listo, ya no se pierden esas ecuaciones. Ok. Ahora, pues vamos a hacer todas estas modificaciones, ¿sí? Ya no nada más voy a tener RC, R y C, voy a tener también una bobina. Mi resistencia, voy a tener resistencia 1, que dijimos que mi resistencia 1 va a ser de 338 ohms. Mi capacitor, que mi capacitor va a ser de 47 nanofaradios, habíamos dicho. 47 a la menos 9. Y luego voy a tener R2, y voy a tener que R2 pues va a ser igual a 126 ohms. Y mi bobina va a ser igual a 20 por a la menos 3. 20 milis. Listo, ahí están mis mis 4 componentes. Ahora voy a tener dos funciones tau. ¿Sí? La función de tau es R por C, pero en este caso ya no es R, es R1. ¿Sí? Es R1 por C. Y ahora tengo que definir también la tau de mi circuito RL. Y mi circuito RL, pues la función tau, y a esta le voy a poner tau RC, y esta va a ser tau RL, va a ser L entre R2. Ahí está. Ya definí mis dos taus. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Usted agregó la siguiente fila profe o ya estaba? No recuerdo muy bien. Lo de poner la función tanto de RS como RL. Yo las añadí. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, ¿preguntas? ¿Nadie más tiene preguntas? Va, entonces, déjenme ver si me puedo regresar hasta antes. Ahí está. Bien, aquí están mis funciones de transferencia. Ahora,
El problema es que esta función de transferencia depende de dos taus diferentes. La función de transferencia que les puse hace rato, las taus eran iguales, ¿sí? O sea, solo tenía una tau. Ahora mis taus son diferentes. Entonces, para el filtro pasabajas, ¿sí? Es mi tau, obviamente, pues del filtro pasabajas, ¿sí? Del pasabajas. Y para el filtro pasaltas es la tau, pues del filtro pasaltas, ¿sí? Ahora, ¿cómo cambia mi circuito con esos taus? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? La función de transferencia sigue siendo la multiplicación de ambos filtros, ¿sí? La multiplicación de ambas funciones. Lo que está cambiando es que mis taus ya no se pueden simplificar nada más dejando tau al cuadrado. Voy a tener tau del pasabajas, tau del pasaltas, tau del pasaltas, ¿sí? Y entonces mi función de transferencia final va a ser tau del pasaltas, ¿sí? Sobre, y aquí abajo ya no queda un binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ya no queda un binomio cuadrado perfecto. Lo que voy a tener es tau del pasabajas por s más 1 que multiplica a tau del pasaltas por s más 1. Déjenme ponerlo aquí abajo para que no se vea tan amontonado. Y ahí está, ¿sí? Como mis dos funciones de transferencia ya son diferentes, uno por tau del pasaltas, pues tau del pasaltas, tau del pasabajas por s más 1 por tau del pasaltas por s más 1, pues me va a dar la multiplicación tal cual, ¿sí? Esto es lo que voy a tener aquí abajo. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, ¿esto que me va a dar? Si multiplico tau del pasabajas por s por tau del pasaltas por s, ¿qué me da? O sea, este por este, ¿qué me da? Este por este, ¿qué me da? Tau pasa bajas por tau pasa altas. Ujú. Y las s. O sea, acuérdense que ambas están multiplicando a s. Cuadrada, ¿no? Ujú. Me va a dar tau del pasabajas por tau del pasaltas por s al cuadrado. Sí, ahí está. Ahí está. Ya multipliqué este por este y luego este por este, ¿qué me va a dar? Tau del pasabajas s por 1, ¿cuánto me da? Tau del pasa bajas S. Ujú. Me va a dar tau del pasabajas s 2 más tau del pasabajas s más, ahora el 1 por tau del pasaltas s, ¿cuánto me da? Tau del pasa altas S. Tau del pasaltas s más, y ya nada más multiplico 1 por 1, ¿cuánto me da 1 por 1? 1. 1. Me va a dar 1. Y listo, ¿sí? Ahí está. Y esta la puedo simplificar, ¿sí? Podemos factorizar
la ecuación. Y pues arriba me va a quedar igual tau del pasaltas por S, ¿sí? Y abajo me va a quedar pues este se queda igual, tau del pasaltas por tau del pasabajas por S al cuadrado se queda igual. Y la de acá la puedo factorizar como S que multiplica a tau del pasabajas más tau del pasaaltas. Y ya, más 1. Y listo. Esa es mi función de transferencia simplificada. ¿Se entendió? Sí, Bien. Entonces, pues ahí, esta es la ecuación que tengo que alimentar acá. ¿Sí? Entonces, mi numerador, ¿cómo va a quedar? Quedamos que tengo que respetar los espacios de todas las S. Entonces, aquí hay S a la 1, ¿hay S a la 0? En el numerador. No. No. Pero tengo que respetar su espacio. Entonces, en el numerador me va a quedar la tau del pasaltas, que en este caso, pues el pasaltas es el RL. No es más, déjenme cambiarles el nombre para que coincidan con esto. Este es tau del pasabajas y este es tau del pasaltas. Entonces ahí está. Tau del pasaltas, coma 0, porque no hay S a la 0. Y abajo, ¿cómo va a quedar? ¿Qué me queda abajo? Díganme. Ok, denominador me va a quedar S cuadrada que multiplica a tau del pasaltas por tau del pasabajas. Entonces, tau del pasaltas que multiplica a tau del pasabajas, coma. Y luego la suma de tau del pasabajas con tau del pasaltas. Entonces, esto, coma. Tau del pasaltas más tau del pasabajas, coma, 1. Y ya. Con eso ya queda mi función de transferencia. ¿Qué falta? Pues en realidad ya no falta nada. ¿Sí? Mi numerador ya está definido, mi denominador ya está definido. Lo que faltaría es ver si los valores que asigné a los componentes no están descabellados y correr la simulación. Bueno, correr la respuesta del circuito a la función escalón. Vamos a ejecutarlo y pues aquí está. Esta es la respuesta de mi circuito. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta hacer la simulación. Y creo que no tengo instalado el LTSpice.
Entonces, hacemos un esquemático nuevo. ¿Y cómo vamos a comprobar el circuito? Voy a hacer primero uno de los circuitos. Voy a hacer el pasabajas, digamos. Entonces necesito una resistencia, el capacitor y las fuentes de voltaje. Ahí está, y mis tierras. Y pues ya nada más alambro. Y listo. ¿Sí? Vamos a darle valores a nuestros componentes. ¿Sí? Quedamos que el capacitor es de 47 nanos y la resistencia es de 338. Entonces, capacitor de 47 nanos y resistencia de 338. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar que este filtro esté sintonizado de veras o tenga su frecuencia de corte en realidad en 10 kHz. Es lo que tengo que revisar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los componentes no son exactos, entonces van a tener derivación. Necesito ajustar los componentes. Y para esto vamos a usar ya los valores de la actividad. Que déjenme revisar la actividad. Era una fuente de pulsos cuadrados. Actividad 3. No, actividad 4. Uh-huh. 5 volts de amplitud. Ah, ok. Eso. Entonces vamos a darle valores. Vamos a hacer la simulación más básica, que es la senoidal. Una amplitud de 5 volts. Y quedamos que la frecuencia de corte debe estar en 10 kHz. Entonces me voy directamente a la frecuencia que debería ser la de corte. Y acuérdense que en la frecuencia de corte, ahorita estamos haciendo el filtro pasa bajas, es decir, este de aquí. La frecuencia de corte aquí está, este debe ser 10 kHz y quedamos que en la frecuencia de corte la salida debe ser el 70.71% aproximadamente del voltaje de entrada. Entonces, si estoy simulando con 5 volts, ¿cuánto es el 70.71% de 5 volts? $3.53, ¿no? Aproximadamente. Entonces añado mis nodos de entrada y salida y pues vamos a hacer la simulación. Voy a correr la simulación, no he definido ninguna simulación, voy a hacer una transitoria. Si ahorita estoy simulando a 10 kHz, significa, bueno, si mi fuente es de 10 kHz, significa que oscila 10.000 veces por segundo. Yo quiero ver nada más 2 o 3 oscilaciones. Entonces, si le pusiera una 10 milésima de segundo, o sea, pues sí, una 10 milésima de segundo aquí en el tiempo de paro, ¿sí? 10 milis, me mostraría nada más una oscilación. Vamos a ver 2 oscilaciones, entonces le voy a poner 20 milisegundos, tiempo de paro. Tiempo para empezar a guardar datos desde 0 y paso máximo vamos a ponerle 10 nanosegundos, no, es muy poco, 10 microsegundos. Ahí está. Ok, y corremos, me equivoqué yo aquí en el tiempo, en el transitorio son 2 milis. Corro otra vez la simulación, ahí está, ahora sí. Ahí estamos viendo una cantidad digamos aceptable de simulaciones, ¿sí? De oscilaciones, perdón. Entonces ahí tengo mi entrada y vamos a ver la salida. Ahí está mi salida, ¿sí? La salida debería ser el 70% de la entrada. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Acuérdense que vamos a poner directivas de SPICE y vamos a añadir comandos measure, ¿sí? O meas en el transitorio y vamos a encontrar el voltaje de entrada máximo,
que es encontrar el máximo para el voltaje en el nodo de entrada desde 0 hasta, estoy haciéndolo hasta 2 milis, entonces pues eso, 2 milis, ahí está, listo, y añado otro Spice Directive y punto más en el transitorio, este lo voy a llamar Vout máximo, ¿sí? Que es el máximo valor del voltaje en el nodo de salida desde 0 hasta 2 milis. Listo. Con eso ya estoy encontrando el valor máximo de salida. Y ya nada más me falta hacer la división de los dos y encontrar la proporción. Entonces, edit Spice Directive .meas en el transitorio y voy a encontrar la ganancia, vamos a decirle, ¿sí? Que es el parámetro y va a ser Vout max entre Vein max, ¿sí? Y esto por 100 y ya me lo va a dar porcentualmente, ¿sí? Y ya, vamos a ver si no me equivoqué en la sintaxis de alguna de las instrucciones. Corro otra vez la simulación, view spice error log y aquí deben estar los valores. Y aquí, si se fijan, me dice que la ganancia o mi función de transferencia es el 72.21%. O sea, yo quería el 70.71%, tengo el 72.21%. Lo podría dejar así, pero lo voy a ajustar un poco, ¿sí? O sea, todo lo que esté dentro de un rango del 5%, vamos a decir, es decir, puedo tener más o menos el 5% de lo que estoy esperando de ganancia. Les voy a dar esa tolerancia, ¿sí? Eso significa que puedo ir desde 67 hasta 73%, ¿sí? Todo dentro del 67 al 73% vamos a decir que es válido. Entonces lo podría dejar así, pero lo puedo ajustar un poco más. Para bajar la salida, quedamos que... cierro la resistencia la voy a subir. Entonces 338 la voy a mandar a 360. Vuelvo a correr la simulación. View, debió haber bajado la... ahí está, 70.27. Vamos a... o sea, me pasé poquito. Vamos a dejarlo en 355. Vamos a ver cuánto me da en 355. Corro otra vez. View. Spice error log. Y ahorita la ganancia es 70.65. Entonces yo quiero 70.71. Y como soy obsesivo compulsivo, vamos a dejarla en 350. Corremos, creo que con eso ya me pasé. Spice error log y 70.06. Sí, me pasé. Vamos a dejarlo en 355. Ya para no estar dando tantas vueltas. Corro, debería ser el 70.71%, 70.65%, entonces está bien. Bueno, voy a darle una última, 357. Corro, edit, más bien view, perdón, Spice error log y 70.48. Todavía podría subir un poquito más, pero ya así lo voy a dejar. Entonces ya está ajustado mi filtro RC. ¿Qué sigue? Pues ahora hacer y ajustar mi filtro RL, ¿sí? Vamos a hacer y ajustar mi filtro RL. Voy a hacer otro circuito. Voy a ponerlo por acá, ¿sí? Voy a cerrar la simulación. Ustedes lo pueden hacer en otro archivo si quieren. Yo lo voy a hacer aquí para rapidez. Entonces, ahora voy a hacer otra fuente, ¿sí? Ahí está, y voy a hacer una resistencia que va a ser R2,
una bobina, mis tierras, conecto, y este filtro también tengo que ajustarlo a 1 kHz. Igual, la fuente es la misma fuente, nada más. Bueno, es más. De hecho, bueno, podría haber conectado esta fuente acá. O sea, haber conectado de esta fuente para arriba, pero ya la puse, ¿sí? Entonces ya la voy a configurar. Podría haber conectado las dos fuentes. Entonces, una fuente senoidal a una frecuencia de 10 kilo, de 1 kHz. Es donde está mi frecuencia de corte. Y pues ahí está. No le di amplitud. Tiene una amplitud de 5. Ahí está. Y valores de mis componentes. La resistencia es de 126 ohms y la bobina de 20 milihenries. Entonces, resistencia de 126 ohms y la bobina de 20 milihenries. Listo. Ahí está. Voy a ponerle nombre a los nodos. No se pueden llamar in y out porque acá ya tengo in y out. Entonces le voy a poner in 1 y pues este se va a llamar out 1. Y pues lo que voy a cambiar acá para que me mida esto sin tener que poner más instrucciones, pues es cambio a medir a in 1 y cambio a medir a out 1. Ahí está. Y vamos a ver si no explota. Corro la simulación. Y otra vez, aquí está mi entrada, mi salida. Y pues vamos a ver cuánto es en este momento mi ganancia, ¿sí? Y si se fijan, también está más o menos exacta. Yo quería 70.71 y ahorita tengo 70.58. Entonces, pues de hecho lo voy a dejar así, ¿sí? No voy a ajustar el circuito de RL. El circuito de RL ya me dio casi exacto. Bien, ¿qué sigue? Pues ahora lo que sigue es, voy a borrar esta fuente que ya no lo necesito, este nodo de aquí, ¿sí? Y pues ya nada más me traigo este circuito de acá. Bueno, borro también este, adiós, y me traigo mi circuito. Y pues literal lo pego acá. Estas las muevo para acá arriba para que no me estorben. Y pues ya nada más conecto, ¿sí? Voy a conectar el filtro pasabajas, que ya vi que sí funciona, con el filtro pasabajas al pasa altas, que ya vi que sí funciona. Y pues ya nada más voy a hacer la simulación, ¿sí? Si se fijan aquí tengo out 1, in, entonces hay que corregir aquí las simulaciones, los measures. In es desde la primera entrada, entonces este lo dejo en 1. Y la última salida sí se llama out 1, entonces esa la puedo dejar como out 1, ¿sí? Y ya, con eso. Bien, entonces vamos a hacer la simulación, pero la simulación ya no vamos a hacerla exactamente igual, ¿sí? Vamos a hacer ya la simulación de gráfico de Bode. Esto pues lo puedo volver a correr y esto me va a dar los análisis, ¿sí? Pero vamos a cambiar la simulación. Entonces, Edit, Spice Analysis, y ya no voy a hacer el transitorio, ya me voy a ir directamente al análisis de corriente alterna. Análisis por décadas, número de puntos por décadas, vamos a ponerle 10. Frecuencia de inicio, pues esta la pueden dejar en 2 milis. Y frecuencia de paro, como mi frecuencia de paro se supone que son 10 kilos y quiero que se vea más o menos centrada, más o menos bien, vamos a mandarla hasta 1 giga, ¿sí?
¿Por qué hasta 1 GB? Porque después de 10 kilos, ¿cuál es la siguiente década? Acuérdense que la siguiente década se multiplica por 10 el valor. ¿Dónde sería la siguiente década después de 10 kilos? 10 kilos por 10. 100 kilos. 100 kilos, muy bien. ¿Y la siguiente década dónde sería? Después de 100 kilos. Un mega. 1 MHz, así es. Entonces, pues quiero que se alcance a ver más o menos compacta, entonces por eso la voy a mandar hasta 1 GB. ¿Sí? Ahorita vemos si se ve muy pequeña por la pantalla, pues ya le bajo aquí. Podría mandarlo a lo mejor a 10 megas o 100 megas. ¿Sí? O sea, le puedo quitar, cada vez que baje esto, por ejemplo, si en lugar de 1 GB lo mando a 100 megas, pues estoy quitando una década de la gráfica. Si lo mando a 10 megas, estoy quitando otra década. Si lo mando a 1 mega, estoy quitando otra década. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo así. Voy a poner el análisis por aquí, abajo del transitorio. Si se fijan, el transitorio ya se comentó. Y necesitamos modificar la fuente. A la fuente hay que ponerle amplitud de corriente alterna. Yo le voy a poner aquí 1 volt. ¿Sí? Listo. Ahí está mi fuente. Si no se me olvidó nada, espero que no se me haya olvidado nada, corro el análisis, grafico la salida, ¿sí? Y ahí está. Esto era lo que quería que se viera más o menos centrado, ¿sí? Esta punta de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esto de aquí es esto de acá, ¿sí? Aquí lo que estoy viendo pues es idealmente esto de aquí, ¿sí? Mi frecuencia 1 debería estar en 1 kHz, que está más o menos por aquí, ¿sí? Y la frecuencia 2 pues debería estar por 10 kHz, que es más o menos por acá, ¿sí? En realidad no va a estar centrado el pico de la respuesta, ¿sí? No va a estar centrado justo al centro, esto es un ideal, no va a estar centrado justo a la parte intermedia de mi banda de paso, ¿sí? Para encontrar ese punto hay que hacer una proporción cuadrática, ¿sí? Haciendo esa proporción cuadrática encontramos la banda. Déjenme ver si me sale la calculadora, que sería la raíz cuadrada de 101. Sí. Esta respuesta o este pico se va a cargar hacia los 10 kHz, ¿sí? Se va a cargar hacia los 10 kHz. Y es lo que estamos viendo acá en la respuesta, ¿sí? Si se fijan, el pico de mi respuesta está casi en los 10 kHz. ¿Cómo lo encontramos? Es frecuencia de corte 2 al cuadrado menos frecuencia de corte 1 al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada a eso. ¿Sí? Que serían 10 al cuadrado, pues son 100, menos 1 al cuadrado es 1. 100 menos 1 me da 99, saquen la raíz cuadrada de 99 y van a ver que el pico de su respuesta o la parte más alta o el centro de la banda de paso está cerca de los 99 kHz, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Está bien, está funcionando mi filtro. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? La otra línea de atrás, ¿a qué se refiere, profesor? Esta es la fase de la salida. Ok. Es decir, el adelanto o el retraso que tiene la senoidal con respecto de la senoidal de entrada.
como tenemos capacitores y bobinas, eso lo van a ver en la cátedra. Los capacitores adelantan la señal y las bobinas retrasan la señal. Es decir, acuérdense que dijimos que cuando cargábamos un capacitor, el capacitor no incrementa o no cambia instantáneamente su voltaje, pero sí cambia instantáneamente su corriente. Entonces, como no cambia instantáneamente su voltaje, el capacitor desfasa el voltaje de entrada o la señal senoidal en un sentido. ¿A qué se debe esto? Déjenme abrir la otra diapositiva. Bueno, es más con esta de acá. Bueno, no sé. Ahí está. Ok, ¿por qué adelantan o retrasan las señales los capacitores y las bobinas? El capacitor, sí, acuérdense, para el capacitor, yo estoy viendo el voltaje en la salida, ¿sí? Pero el capacitor tarda un tiempo en cargarse. Es decir, si mi señal de entrada, si mi senoidal de entrada, digamos que cambiamos esta onda cuadrada por una senoidal, mi senoidal de entrada, cuando llegue a su valor máximo, el capacitor no llega a su valor máximo instantáneamente. Si se fijan, el capacitor tarda un tiempo en cargarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongan que yo tengo un pico aquí, un pico senoidal, y llega hasta 10 volts. ¿Y qué va a pasar? Pues que el capacitor, o mi circuito RC en general, va a tardar un tiempo en llegar al mismo voltaje. Es decir, si yo nada más tuviera ese pico senoidal, o sea, si nada más tuviera una oscilación senoidal aquí así, si nada más tuviera una oscilación, bueno, una oscilación así y se quedara en el valor máximo, el circuito RC tarda estos segundos en llegar al valor máximo, ¿sí? Si mi pico senoidal es de 10 volts, el capacitor va a tardar, para el caso que calculamos ahorita, acuérdense cuánto era la tau de mi circuito RC. ¿Cuánto era la tau de mi circuito RC? 15.9. 15.9 microsegundos, ¿no? Sí. 15.9 microsegundos. Esta gráfica lo que me está diciendo, o sea, que aquí tengo un retraso, acá está en grados, ¿sí? Acá está el retraso en grados. Pero lo que significa esto es, déjenme cerrar esta, déjenme venirme para acá, déjenme habilitar otra vez el análisis transitorio, déjenme deshabilitar el de corriente alterna, no porque me afecte, pero no quiero que me haga ruido ahorita. Y vamos a correr la simulación. Voy a medir el voltaje de entrada. Aquí está mi voltaje de entrada. Esta es mi señal senoidal. Voy a medir aquí en el capacitor, ¿sí? Si se fijan, bueno, no sé si alcanzan a distinguir. Control panel, no. Tools. Se atrasó, ¿no? Sí, pero déjenme cambiar esto para que se distinga un poquito mejor. Ok. Ahora, si se fijan, por ejemplo aquí, el pico de la señal senoidal de entrada no coincide con el pico de la señal senoidal de salida. ¿Sí alcanzan a notar eso? Sí. Ok. Estos picos están desfasados. ¿Cuánto están desfasados estos? O sea, ¿cuál es el retraso desde aquí hasta acá? Lo que acaban de decirme, 15.9 microsegundos. Es decir, como el capacitor tarda 15.9 microsegundos en llegar a su valor máximo, lo que va a pasar es que cuando mi señal senoidal llegue a su pico aquí, el capacitor va a tardar unos 15.9 microsegundos adicionales en llegar a ese valor. O sea, la señal senoidal de salida, revisando nada más el circuito RC, tiene un retraso de 15.9 microsegundos, ¿sí? Es lo que tarda el capacitor en cargarse.
15.9 microsegundos. Nada más que la gráfica me lo está expresando en grados. Es decir, me lo está expresando de manera normalizada. Para no tener que depender del tiempo, me dice, mira, como yo no sé qué rayos es el tiempo, voy a decir que de aquí, o sea, una senoidal, déjenme bajar el tiempo de la simulación y repetirla. Vamos a bajarla de 2 milis a 200 micros. Ok. Corremos simulación otra vez. Ahí está, ya está un poquito más claro. Ok. Como el simulador, y en realidad también nosotros deberíamos utilizar eso, no sabe qué rayos son 159 o 15.9 microsegundos, me lo va a dar en términos de grados. Me dice, de aquí, desde donde inicia tu señal senoidal hasta acá, hasta donde termina. Déjenme bajar este otra vez. Déjenme bajarlo a 100 micros. 100 micros y en pasos de 1 micro. Corro la simulación otra vez. Voltaje de entrada, voltaje del capacitor. Ahí está. De aquí a acá son 360 grados. ¿Sí? De aquí hasta acá son 360 grados. O sea, un ciclo completo de la señal de entrada son 360 grados. Entonces, la gráfica de Bode me va a dar el retraso en términos de grados. Es decir, me lo va a dar en proporción de la señal de entrada. Si, por ejemplo, mi señal de salida, el pico, estuviera aquí a la mitad de la gráfica de entrada, estos son 180 grados. ¿Sí? Estos son 180 grados. Bueno, en realidad serían 90 grados porque es desde el pico hasta acá. O sea, serían 90 grados de retraso. De aquí a acá serían 90 grados de retraso. De aquí, como aquí son 45 grados de retraso más o menos, entonces ahorita tenemos como unos alrededor de 30 grados de retraso. Es decir, me está dando el retraso, esos 15.9 microsegundos, pero en una proporción con respecto a la propia señal de entrada. ¿Sí? 360 grados pues es toda la señal, ¿sí? 180 grados es la mitad de la señal, 90 grados es un cuarto de la señal y así sucesivamente para no tener que depender del tiempo. ¿Se entiende eso? Ok, sí. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? De mi parte no. Bien. Gracias. Ok, ahora, regresando a la gráfica, voy a... edit. ¿Cuál es el de undo? Este. Voy a regresarme acá. Listo. Y voy a volver a hacer la simulación. Y voy a graficar nada más la salida. Ahí está. Aquí no le pongan atención a esta. Esta gráfica más tenue es la del retraso. ¿Sí? Aquí están los grados de retraso. Entonces, si se fijan, aquí más o menos era lo que les decía, son como 20 y algo grados. Sí, son como 20 y algo grados. Entonces, el retraso, si se fijan, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Y por qué se está incrementando este retraso? La señal, conforme el capacitor se cargue menos y menos y menos, pues va a irse desfasando más y más y más. ¿Sí? Y aquí cuando llega a esta zona plana es porque digamos que ya estamos dentro de la región estable de mi filtro. Es decir, o mi señal ya sale toda o mi señal ya no está saliendo nada. ¿Sí? Entonces esto corresponde más o menos a mi región, a mi banda de paso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a tener dos retrasos. Primero, si se acuerdan, cuando uno de los filtros funciona, otro de los filtros no funciona cuando tenemos las bandas de paro. ¿Sí? Me voy a regresar acá. Esta banda de paro depende de cuál filtro. O sea, ¿cuál es el filtro que me genera esta banda de paro? El filtro pasa bajas, ¿no? No, pasa altas. El pasa altas. ¿Y esta banda de paro quién la genera? El pasa bajas. El pasa bajas. Entonces, esta es una banda de paro, esta es otra banda de paro. Y lo que está pasando aquí es que, si se acuerdan, esta banda de paro depende nada más de un filtro. Es decir, aquí el pasa altas está funcionando, o sea, me está atenuando la señal y por eso le va a estar metiendo un retraso.
Y acá el pasabajas está funcionando, está atenuando la señal y le va a meter otro retraso diferente. Es decir, aquí funciona un filtro, el otro no, acá funciona otro filtro, el otro no, y aquí se supone que ninguno de los dos filtros está atenuando la señal. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Este es un retraso introducido por el filtro pasa altas, este es un retraso introducido por el filtro pasa bajas, y aquí se supone que ninguno de los dos filtros está alterando la señal, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, midiera en una de estas frecuencias que están aquí, que otra vez este rango no me... bueno, sí me sirve de hecho. Si yo midiera el retraso, aquí vería que casi no hay retraso, ¿sí? Ah, bueno, no se crean. Donde no hay retraso es en 0 grados, que sería por aquí, ¿sí? Por aquí. Este es no retraso. Acá significa retraso positivo, acá significa retraso negativo, ¿sí? Entonces, aquí es donde casi no hay retraso. Este es el retraso de un filtro, este es el retraso del otro filtro, ¿sí? Aquí es donde casi no hay retraso. ¿Se entiende esto? Yo no entiendo muy bien ese proceso. O sea, la línea de abajo también es un... Sí, o sea, No entendí. aquí son 0 grados. O sea, aquí no hay retraso. Cuando son 0 grados, significa que coinciden el pico de la senoidal de entrada con el pico de la senoidal de salida. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok, esos son en 0 grados, aquí, ¿sí? Por aquí, en la mitad de esta S, digamos, invertida. Aquí no hay retraso. Y aquí el retraso en esta parte es relativamente poco. Si se fijan, aquí el retraso va de 0 a 20 y de 0 a menos 20 grados. Es decir, aquí hay un retraso positivo y acá hay un retraso negativo. El retraso positivo significa que mi señal se desplaza hacia la izquierda, es lo que les mencionaba ahorita del capacitor, o sea, mi senoidal, el pico de la senoidal de salida se empieza a desplazar hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, porque el capacitor tarda más y tarda más y tarda más en cargarse. ¿Se entiende eso? Sí. Y acá, si se fijan en la gráfica, tenemos un retraso negativo. ¿Por qué? El circuito de RL también introduce un retraso, no nada más el circuito de RC. ¿Por qué introduce un retraso el circuito de RL? Me voy otra vez a las gráficas. Y el circuito de RL introduce un retraso porque ahora en lugar del pico pensemos en el valle, es decir, en el valor mínimo o en los ceros, en los cruces por cero de mi señal. Es decir, por aquí viene un pico y luego aquí, justo aquí, coincide un cero. Es decir, mi señal senoidal de entrada llegó a su valor cero. Pero ¿cuál es el problema? La bobina no se descarga instantáneamente. Entonces, aunque mi entrada ya llegó a valor cero, mi bobina tarda un tiempo en alcanzar ese mismo valor cero, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto fue la tau del circuito RL? 159. 159 microsegundos, ¿sí? Entonces, otra vez voy a modificar acá. Voy a comentar el DAC. Voy a descomentar el transitorio. Y eso lo que va a significar es que ahora mi señal tiene un retraso de 150, bueno, tiene un desfasamiento de 150 microsegundos debido a la bobina. ¿Sí? Tiene 150 microsegundos de atraso debido a la bobina. Corro otra vez la simulación, voltaje de entrada y ahora mido el voltaje en la salida. Y si se fijan, otra vez tenemos un retraso. ¿Sí? Este retraso ahora se debe a la bobina. ¿Sí? Déjenme mandarlo. Ahorita estamos en la frecuencia de corte del filtro pasabajas. Voy a mandarlo más arriba, 100K. No, voy a mandarlo más abajo, a 1K. Ahí está. Corro la simulación. Y si se fijan, la bobina genera lo que se llaman adelantos, porque con el capacitor, el pico, ¿cómo estaba con respecto? O sea, el pico de la cresta de mi señal senoidal de salida estaba retrasada con respecto de la cresta de la señal senoidal de entrada, ¿no? Estaba por acá. ¿Qué está pasando con la cresta ahora que estamos viendo el circuito de RL? ¿Qué pasó aquí? A la izquierda se adelanta. Se adelantó, es decir, mi bobina genera adelantos en el voltaje de salida. ¿Por qué?
bobina va a alcanzar su valor máximo instantáneamente. Entonces, la bobina alcanza valor instantáneo, bueno, alcanza valor máximo instantáneamente y se le adelanta al voltaje de entrada. ¿Sí? Se le va a adelantar al voltaje de entrada. Como la bobina se carga instantáneamente, el voltaje de salida llega a su valor máximo. El capacitor, como tarda en cargarse, pues se va a retrasar el voltaje de salida porque tarda en llegar a su valor máximo. Esta es valor. Si analizamos las corrientes, nos va a dar el comportamiento complementario, porque están atrasadas con la bobina y adelantadas con el capacitor. ¿Sí queda claro esto? Sí, nada más que era como la montañita, dijo que al Cortado. retrasa el paso baja, ¿verdad? Lo escuché Ah, cortado. caray, perdón. Ujú. ¿Me escuché bien? Cortado todavía. ¿Me escuché bien? Entonces, ¿Me escucha bien, profe? sí. Mi duda era como que en la otra, en el análisis izquierda de la montañita, se ve un retraso. Creo que es usted, profe, porque, por ejemplo, yo sí. Ujú. Sí, creo que soy yo porque también la... Ok. Bien, entonces, del análisis del análisis de la gráfica de Bode, ¿cuál es la duda con eso? Despacio, a ver si lo alcanzo a escuchar bien. Nada más dígalo despacio. Pues, que no sé si se vaya a entender, porque se Ok, escucha si no, cortadísimo. escríbalo en el chat. Sí, lo vas a escribir. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, bien. Si no hay dudas, más que la que está redactando su compañero en este momento, esto es lo que hay que hacer para la actividad 4. Vamos a ver. Primero es de comenzar a explicarla. ¿Sí me escucho bien? Sí. Bien. Ok, entonces, actividad 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actividad 4? Son filtros pasivos de primer orden. ¿Sí? Aquí están incluidos también los filtros pasabanda y pasalta porque son filtros de segundo orden, pero hechos con filtros de primer orden. Ya más adelante vamos a hacer cómo diseñar, vamos a ver cómo diseñar directamente filtros pasabanda y supresores de banda utilizando ya circuitos de segundo orden propios. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a describir lo que están haciendo, me van a añadir los esquemáticos de lo que van a hacer, me van a usar una señal de alimentación senoidal de 5 volts y vamos a empezar en 50 Hz. Y tienen que hacer un filtro pasabajas RC, un pasabajas LR, un pasaaltas CR y un pasaaltas RL. Y todos van a tener una frecuencia de corte de 1 kHz. Ese es el primer paso, ¿sí? Y me van a añadir esos diagramas esquemáticos acá. Ya que diseñen sus filtros, van a diseñar un pasabanda RCRL, ¿sí? El que acabo de diseñar yo, y un pasabanda LRCR. Ese no se los expliqué, van a tener que ver cómo diseñarlo ustedes. Y lo van a diseñar esos dos filtros pasabanda a la misma frecuencia, a la misma banda de paso, que es de 2 a 20 kHz, el doble de las frecuencias que estábamos usando ahorita. Añaden todos los esquemáticos, ya que diseñen estos últimos dos, van a añadir todos los esquemáticos acá arriba. ¿Sí? Quiero esos 6 esquemáticos. Y van a obtener las funciones de transferencia para cada circuito y van a anotar las funciones en la tabla 1. ¿Sí? Aquí me van a anotar, en esta tabla 1, me van a anotar para el RC, valores de los componentes y la función de transferencia correspondiente. RL, lo mismo, todos los circuitos, función de transferencia y valores de componentes. Para el RCRL, algo que no hicimos aquí, que les recomiendo, es que, bueno, no se los recomiendo.
Si deciden utilizar la misma resistencia, pues aquí anotan nada más el valor de una de las resistencias. Si van a usar dos resistencias, o sea, R1 y R2, para el RCRL, por ejemplo, aquí me ponen, si son, digamos, una resistencia de 100 ohms y una resistencia de 300 ohms, aquí me ponen 100,300. ¿Sí? Asumiendo, obviamente, que la primera resistencia, el primer valor que ponen corresponde a R1 y el segundo valor que ponen corresponde a R2. ¿Sí queda claro eso? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Luego, van a componer, bueno, el paso 5 no lo hagan, este es para los componentes físicos, ¿sí? O sea, tienen que medirlos y ver ajustar los valores a lo que calcularon. El paso 5 no lo hagan. El paso 6 tampoco, porque es anotar las correcciones de magnitudes. 7, este es el que yo hice también. Se van a ir del 4 del 5 directo, no, del 4 directo al 7. Van a graficar la respuesta de los circuitos usando MATLAB Octave, como lo hice ahorita y como lo hicimos en las clases anteriores. Y en el paso 8 van a implementar los circuitos en un simulador eléctrico y van a graficar las señales de entrada y salida de cada uno a 50 Hz, 750 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 15, 20 y 30 kHz, ¿sí? Y me van a añadir todas esas gráficas en la sección de resultados. Cada gráfica clara, bien recortada y con su pie de imagen. El paso 9 pues no lo van a hacer porque es en protoboard, ¿sí? Y ni el 10 ni el 11, ¿sí? O sea, nada más van a llegar hasta el paso 8. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Entonces, esa es la actividad 4. ¿Para cuándo? Para el miércoles. ¿Preguntas? Profesor, tengo una duda rápida. En la tabla 4, Ujú. que la ganancia. O sea, creo que, bueno, déjenla. La ganancia, pues para todos, bueno. No, no es En la la tabla ganancia. 4 no hay ganancia. No, perdón, me confundí. Donde dice calculada, en la. Se me fue el nombre. En. Frecuencia de corte. El que es 70.71. La frecuencia de corte por ejemplo, para el circuito RC es de 1 kHz. Entonces, la calculada pues es 1 kHz. La medida es donde les dé a ustedes exactamente el 70.71%. Es decir, ya que hicieron el ajuste de los componentes, así como lo hice yo ahorita. Por ejemplo, si se fijan, a mí me daba, yo estaba esperando 70.71 y me daba 70.5. Entonces, Entonces, lo que hay que hacer es variar la frecuencia. Suben o bajan la frecuencia un poco y a lo mejor el 70.71% se los da exacto en 1.1 kHz. Entonces, aquí en medida me le ponen 1.1 kHz, ¿sí? ok. Si esa fuera la proporción, pues el error es nada más que me dividan la medida entre la calculada, ¿sí? Que sería un 10% en este caso, para el ejemplo, ¿sí? Eso para Ok, todas ya. las frecuencias de corte, para todos los circuitos. ¿Sí queda claro? Ya, gracias. Ujú. ¿Está? De mi parte, Sí, no, profe, no yo. sé. ¿Qué pasó, Ilse? La clase pasada nos había explicado cómo empezar ya esta práctica 4. Ujú. Y nos había dicho que en el punto 8 para todas las frecuencias desde 50 Hz hasta 30, Gráfica de Bode. dijo que pues con eso fuéramos llenando la tabla 3. Ujú. Pero nos dijo que de imagen solo pusiéramos la de 1 kilo, que era la principal, pues. Ujú. Sí. Ah, ok. Sí, les había dicho de la gráfica de Bode, ¿no? Que en lugar Pues de entonces todas ya no estas... sé. A ver. Les había comentado que en lugar de todas estas frecuencias iban a usar gráfica de Bode. No, fuimos haciendo manualmente con cada frecuencia y llenamos la tabla 3. Ujú. Y nos dijo que de imágenes solo pusiéramos la de 1 kilo en vez de las 6 o 7.
Ah, pero para los filtros de primero, o sea, para el RC, el RL, el CR y el Y para LR, los ¿no? primeros. Ujú. Sí, porque esa es la frecuencia de corte de estos cuatro. Sí, o sea, nada más quiero, está bien, nada más pongan la frecuencia de corte de estos cuatro, que es a 1 kHz. Pero para los pasabanda, eh, pónganme entonces nada más dos frecuencias, la frecuencia uno y la frecuencia 2 que serían 2 y 20 kHz, para el RCRL y el LRCR. ¿Sí? Sí, está bien. Ujú. Gracias. Por nada. Ya no añadan las demás. Si les había dicho la clase anterior que nada más 1 kHz, a 1 kHz para estos, está bien, es la frecuencia de corte, adelante. Y para mantener la misma coherencia con los demás filtros, entonces en los pasabanda también en las dos frecuencias de corte, en 2 y en 20 kHz. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, entonces terminamos aquí y el miércoles reviso esta actividad. Pasen buen día. Gracias. Gracias, profe. Por nada, Gracias. por nada.